Vamos a empezar con este espacio en el que 3 personas van a presentar sus experiencias, su trabajo. Empezamos con Elizabeth Libert. Ella es religiosa de las Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María, una congregación con orientación educativa, profesora emérita de la Facultad de Teología Seminario San Francisco de la Iglesia Presbiteriana en la Universidad de Redlands, California. Y, en fin, es una persona que tiene un amplio bagaje en el mundo de la espiritualidad, la docencia en el campo de la espiritualidad, y también ha trabajado con el acento del género, que es el objeto de la charla que nos va a dar hoy. Ella nos va a hablar de los ejercicios espirituales y el género. Gracias. Good morning. Buenos días. Bien, queda bastante claro en la autobiografía de San Ignacio y otros registros que los ejercicios espirituales se unieron en su forma más temprana en un contexto de conversaciones espirituales con mujeres también en distintos lugares, entre ellos Alcalá y Barcelona. Y solo después de que Ignacio fuera a París como estudiante, las mujeres parecen desaparecer de sus conversaciones pastorales, tal como queda registrado en la autobiografía. Las mujeres realmente no desaparecieron, sin embargo, sino que Ignacio constantemente se implicaba en conversaciones espirituales en persona y también de forma epistolar con mujeres de clases distintas y ubicaciones sociales diferentes. Y las mujeres experimentaron ese carisma epistemológico y espiritual de Ignacio y otros líderes, y el deseo de una afiliación más próxima con los jesuitas comenzó a aflorar. Gran parte del atractivo del jesuítico para mujeres se centraba en la oportunidad de vivir una vida religiosa en el mundo. Varias mujeres, incluyendo Isabel Rousset y también defensora, de hecho, de Ignacio, pues tomó los votos antes de ir a Paulo III con la petición. Y relativamente rápido después de la llegada de Isabel a Roma para trabajar con Ignacio, sin embargo, pues la relación entre Ignacio e Isabel se agrió y eventualmente, después de reconciliarse, volvió a España. Y Ignacio buscó y recibió de Paulo III permiso para dejar esto y para tener estas compañeras y que dejaran los votos, y luego resolvió el no tener mujeres en la joven pero rápidamente creciente Compañía de Jesús. Ignacio formalizó esta decisión en 1547 con una petición a Pablo III de liberar a los jesuitas permanentemente de la dirección espiritual de mujeres que querían hacer los votos para ser parte de esa orden. ¿Qué vamos entonces a pensar? ¿Cómo podemos proceder desde entonces en la vida de Ignacio a la hora en nuestra manera de entender el género y los ejercicios espirituales? ¿Cómo se puede hacer una hermenéutica del género y qué puede revelar? Bien, hay autores contemporáneos norteamericanos que toman el tema de adoptar los ejercicios espirituales para públicos inusuales. Yo voy a centrarme en estos comentarios, pero solamente en cuanto a los principios de Klein, porque tenemos poco tiempo, pero los principios sí que estarán en el artículo final, desarrollado como parte del proyecto para compartir los ejercicios espirituales con personas de religión no cristiana, pues sus principios claramente intentan preservar el corazón único de esos ejercicios espirituales. Yo voy a tratar 5 de sus principios, pero los voy a centrar específicamente en temas de género y los ejercicios. Esa es la primera parte de mi presentación. Con lo cual, la primera parte de sus principios: buscar eliminar cualquier obstáculo que impida que el que se ha retirado pueda entrar en su retiro. Y
Dadas esas directivas iniciales de Ignacio para hacer bien y de forma provechosa los ejercicios, Ignacio claramente anima al director a precisamente este tipo de dedicación, porque Ignacio proporciona una serie de ejercicios muy amplios que regularmente ofrecía a hombres y mujeres que no eran, o al menos no todavía, no eran personas preparadas para realizar los ejercicios completos, ya sea de forma retirada o no retirada. Anotaciones 19 y 20, o mejor dicho, 20 y 19. Un ejemplo de un obstáculo para muchas mujeres en los ejercicios es la imagen masculina de Dios. Escuchen las palabras de esta persona. Como mujer víctima y superviviente de incesto a manos de mi padre, encontraba muy difícil el relacionarme con Dios como padre. La imagen de Dios Padre me hacía mucho más que incómoda, me causaba ira. Yo sentía que Dios Padre me había traicionado y el pensamiento de Dios como Padre me hacía triste, me dolía mucho todo, no podía ir allí, me quedé solo con Jesús. Luego, a través de ese retiro guiado, me introdujeron a Sofía, Sofía, la diosa de sabiduría, compasión, compasiva y determinada en su amor por mí y toda la creación. Y ahí se eliminó un obstáculo y se abrió una puerta tan grande como a lo que llegaba el ojo y profunda para poder llegar a lo más recóndito de mi corazón. Ella con Jesús me cuidó y me dio el coraje y la valentía de entrar en la profundidad de mi dolor y así gradualmente comenzar el proceso de sanación. El segundo de sus principios: actualizar los aspectos históricos y culturales anacrónicos de los ejercicios. Pues bien, esta tarea, particularmente con respecto a la comunicación y recepción en género, es un reto constante que da a cada intérprete pues obligaciones y puntos ciegos a veces con respecto al género. El equilibrio delicado, sin embargo, adviene tanto en el principio de selección, es decir, si este punto es necesario en la dinámica de los ejercicios, como en el grado de adaptación, es decir, esto hace que sea accesible de una manera que el texto original ya no permite. Un ejemplo: a la hora de adaptar los ejercicios para los que van a retiro Random Pack, utilizó como criterio el compromiso luterano fundacional de que las Sagradas Escrituras tienen que incluir toda la práctica y todo el rezo, con lo cual sustituye, en lugar de la contemplación de la aparición de Jesús a su madre después de la resurrección, pues el que se aparezca Jesús a María Magdalena en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan. Lo que se gana entonces y que se pierde con esta sustitución en general. O en el caso de esta persona realizando los ejercicios, hay una línea entre adaptación adecuada y dinámica esencial que frecuentemente es algo muy subjetivo, pero también muy sutil en cuanto a discernimiento. 3. Adaptar tan ligeramente como sea posible para cada individuo, manteniendo una media o un equilibrio entre lo que es el reto y la adaptación. No solo es posible, sino a menudo tentador adaptar de un modo concreto, sobre todo cuando son puntos muy difíciles. Solo por el hecho de que una persona haciendo los ejercicios no tenga una devoción a María, por ejemplo, eso significa que el tercer coloquio hay que reescribirlo para omitir el coloquio con María. Es mejor apoyar a esa persona que un intento de formar una relación con María en los ejercicios. Observarán ustedes que no estoy respondiendo las preguntas, sino que las estoy planteando nada más. Cuarto, utilizar el discernimiento en cuanto a qué y cuánto se adapta. Cada adaptación, y no importa su tamaño, tiene que fluir del discernimiento.
Este cambio propuesto ayuda a la persona a poder encontrarse con su creador y profundizar en ese estado para desear la libertad espiritual, para examinar los deseos más profundos o en cuanto a cómo puedan hablar en cuanto al deseo de Dios por ella, mujer. 5. Añadir recursos suplementarios como algo de ayuda para establecer un puente desde la experiencia del que hace los ejercicios a los aspectos más foráneos de los ejercicios. Este principio, igual que los demás, es muy subjetivo. ¿Qué lectura adicional o experiencias adicionales pueden entrar o hacer que entrar en ciertos ejercicios sea más posible o más productivo para esta mujer? El encontrar estos recursos puede ser una exploración mutua. Hay otro principio interpretativo que es la interseccionalidad, y esto se deriva en el contexto también de la raza y tiene a veces unas ramificaciones inmediatas y catastróficas en el caso de mujeres también. La interseccionalidad apunta a lo que está interconectado, la naturaleza acumulada de las categorizaciones sociales, como por ejemplo la raza, la clase y el género, en el modo en que se solapan e influyen unas en otras y resultan en sistemas complejos e interdependientes de desventaja y discriminación. Por ejemplo, en muchas culturas, el ser una mujer es una desventaja clara en cuanto a voz, poder, oportunidad económica, acceso a la educación, etc. El ser una mujer de color en una sociedad dominada por los blancos realmente multiplica esta desventaja, y esta multiplicación continúa si esa mujer de color es madre soltera que trabaja en un empleo mal remunerado, sin acceso a guarderías y viviendo en una zona residencial no bien controlada en barrios donde dominan las bandas de la droga, y se ve que esa desventaja crece. Todos estos marcadores de identidad son tanto algo que se construye como algo que fluye. Y de hecho el género mismo es una categoría construida y fluida que solo se valora adecuadamente en la visión de la interseccionalidad. El tomarse en serio la interseccionalidad, por lo tanto, significa que, del mismo modo que las experiencias de los hombres no pueden servir como la norma para las experiencias de la mujer, tampoco pueden las experiencias de un director individual servir como la única lente en cuanto a las experiencias de las mujeres, y tampoco las experiencias de cualquier mujer individual con los ejercicios pueden servir como base para una generalización para con otras mujeres. Cada persona que acude a los ejercicios, bien sea como la que los hace, como la que los dirige, es única, y los ejercicios enraizarán en cada persona de forma singular. Por lo que, con estos principios de interpretación definidos, ¿qué podemos decir ahora en cuanto a los ejercicios espirituales y el género? En primer lugar, si ampliamos el horizonte desde el cual vemos los ejercicios para incluir la experiencia de las mujeres en tiempos de... si ampliamos el horizonte desde el cual vemos los ejercicios para incluir la experiencia de las mujeres, podemos entonces reconocer la participación y la influencia de una sociedad de mujeres en tiempos de Ignacio, que está visto por una visión ignaciana y vivido en el mundo de mujeres, y también influyendo el medio mayor, más amplio. Estas mujeres y numerosas mujeres a lo largo de los siglos que han ofrecido y recibido los ejercicios espirituales retan y nos cuestionan a todos y todas para colectivamente adaptar los ejercicios espirituales para incluir las perspectivas de las mujeres. El recoger estas voces es urgente y necesario, y es el proyecto que Anne-Marie y yo queremos lanzar.
En segundo lugar, la historia de los ejercicios revela el mundo de las mujeres como un lugar de revelación y nos permite también descubrir a Dios en todas las cosas. Incluso la minucia, los detalles de la vida cotidiana de las mujeres entonces y ahora. Tomemos las vidas concretas de las mujeres en serio como algo, una parte de la acción de Dios para con los ejercicios espirituales. 3. Desde que la revelación divina puede ocurrir en experiencias de género de mujeres, el discernimiento inclusivo es esencial en la lucha inevitable para tomar decisiones que llevan a la libertad espiritual. Estas barreras, como la raza, clase y género, crean bolsillos o bolsas de poder y de no poder, sistemas de dominio y de subordinación, y situaciones de inclusión y exclusión que todavía son una plaga en los tiempos actuales. Ya no, las acciones y deseos de las mujeres pueden ignorarse en ningún movimiento hacia la interpretación recibida de los ejercicios espirituales. Ya no. 4. La clase inevitablemente está mezclada con el poder y el poder parcialmente determina el grado al cual los frutos de los ejercicios espirituales pueden actualizarse en el mundo. Las asunciones o presuposiciones de clase ocurren en los ejercicios y es asumir quizá de forma inconsciente pues mujeres y hombres de clase social superior. Por ejemplo, muy tempranamente en los ejercicios, Ignacio anota: el corazón no busca riqueza, sino pobreza y honor más que deshonor. Evidentemente, uno no puede quedar indiferente ante cosas así a menos que uno tenga acceso a la riqueza y al honor ya desde el principio. Entonces, ¿de qué modo la práctica actual de los ejercicios espirituales puede acomodar e incluso abrirse a la diversidad en estos ámbitos? 5. Las relaciones adecuadas son esenciales para la misión. La tendencia a limitar el potencial de las mujeres, ya sea consciente o inconscientemente aceptando los estereotipos culturales de las mujeres, es claramente visible en los tratos que tuvo Ignacio con las mujeres. Las mujeres en la esfera de influencia de Ignacio constantemente tenían dificultades con el impacto de su mensaje en sus vidas porque se enfrentaban a ello. Causaba a la vez conflicto, reto, ambigüedad, lucha, pero también liberación, el deseo de Dios, conversión y sufrimiento, todo a la vez. Y sin embargo, los datos históricos también proporcionan ejemplos de mujeres que ayudaron a Ignacio y Ignacio facilitó los dones de las mujeres para la misión común. ¿Cómo, por tanto, nutrir esta misma liberación en la era contemporánea que vivimos? 6. La mutualidad expresada en la presuposición, desde luego, se amplía al género. Compañeros, especialmente si son hombres, tienen que implícitamente comunicar y de forma explícita también su voluntad de aprender y a veces verse cuestionados por las mujeres en los ejercicios y particularmente aquellos que no se conforman a género entre esa población. Ahora pasamos a algunas actitudes prácticas y acciones. Podemos ahora inquirir acerca de actitudes y conductas prácticas para aquellos o aquellas que guían a mujeres en los ejercicios. Estas recomendaciones se aplican por igual a hombres y mujeres. En primer lugar, conócete a ti mismo o a ti misma. Conoce las cosas y personas que a ti te importan. Conoce tus fuerzas y tus debilidades. Pide que la gracia sea consciente de aquello que no dominas, de que no conoces. Sé propietario de lo que aprendes y conoce cómo Dios opera en ti. Pregunta también, pide que la gracia haga que te veas como un pecador o pecadora amado. Es la gracia clave de la primera semana. Cuanto más te conoces a ti mismo o a ti misma y tus partes internas, entonces podrás proyectar mejor.
En segundo lugar, actúa con humildad. Toma a cada hombre y mujer, claro está, como único o única a ojos de Dios. Comienza asumiendo que no sabes y no puedes saber lo que esta mujer siente, piensa y valora. Y tampoco puedes saber de qué modo Dios y ella interactúan, pero Dios desea para ella su vocación única. Y así, todas estas cosas están por ser descubiertas en la dinámica de la relación entre cada mujer y su creador. Tercero, toma la anotación 15ª con total seriedad y dedicación para permitir que el Señor y Creador pueda tratar directamente con esta mujer. No te inclines o presiones en ninguna dirección concreta, sino que más bien allí, en elevación, como quien indica una escala en equilibrio, permite que el Creador trate de forma inmediata con la criatura y la criatura con su Creador y Señor. Tienes que poner más sucintamente esta cuestión. Cuarto, adapta los ejercicios espirituales a la disposición de la persona que desea hacer los ejercicios, es decir, en cuanto a edad, educación, habilidades y capacidad. Pero hay que estar especialmente alerta a lo que uno presupone en cuanto a los valores que van vinculados a la edad, educación, habilidad y capacidad, además del género. Hay que ir con cuidado en cuanto a las fuerzas de complexión que se revelan en la interseccionalidad. Los ejercicios que funcionan para esta mujer devienen sus ejercicios espirituales. E Ignacio ofrece un principio muy pragmático aquí. Dar a aquellas personas haciendo los ejercicios tanto como sus circunstancias permitan. Y de la misma manera quiere decir darles cualquier cosa que les proporcione mayor ayuda y progreso. 5. Escucha de forma contemplativa, prestando profunda atención a la única persona con la que estás implicado o implicada, procurando ver esa persona como esa persona es vista por Dios. Utiliza todo lo que eres para intentar tener una conexión empática y al mismo tiempo también poniendo en paréntesis lo que eres tú para que eso no oscurezca la persona única y singular ante ti. Es un baile único que requiere una monitorización constante y puedo añadir también supervisión de vez en cuando. 6. Comprueba lo que crees que escuchas y ve si quien habla verifica o sutilmente comenta o contradice tu percepción. Deja que ella te lleve hacia un sentimiento más claro y bueno de quién es ella y cómo Dios está operando de forma singular con ella. Y finalmente, atribuye las mejores intenciones a quien busca como iluminada en la presuposición. Pregunta qué quiere decir ella. Permanece a su lado, incluso en sus críticas, su ira, su tristeza. Procura salvar, es decir, mantener y honrar su compromiso, el de ella y su perspectiva, en la mayor profundidad posible. Claramente estas actitudes y compromisos se aplican a cualquier persona que ayude a otras en los ejercicios espirituales y cualquier persona que haga los ejercicios. Y sin embargo, es algo crítico en esta hermenéutica del género de los ejercicios. Este intento breve de desarrollar una hermenéutica del género y los ejercicios espirituales revela que el género es, desde luego, una vena muy rica, pero hay todavía mucho por recordar y explorar para aumentar nuestra comprensión global de los ejercicios espirituales y sus implicaciones para nosotros y nosotras hoy. Ojalá tengamos la sensibilidad hacia cuestiones planteadas por la perspectiva o perspectivas interseccionales en cuanto al género, para que nosotras también estemos centradas en cuanto a cómo Dios trabaja en cada mujer que acompañamos en los ejercicios y así ver cómo el Espíritu quiere operar en una gran diversidad de mujeres, intérpretes y guías para los ejercicios. Gracias.